Sí, equivocarse. Bueno, vamos a mirar algo de la clase. ¿Qué tenía aquí? Esto era la clase. La clase. Aquí quedamos, bueno, aquí tengo. Aquí. Nosotros habíamos dicho, creo, ¿cierto? Que habíamos hablado de, un errorcito del 2010. Que habíamos dicho que cuando yo voy a hacer esto, los niveles de servicio yo lo puedo hacer en tres estados, en tres etapas. Un estado es en el análisis operacional, o sea, cuando ya está funcionando, ¿ya? Entonces aquí necesita mucha precisión. ¿Por qué? Porque si yo no soy preciso, puede que esté diciendo que es un nivel de servicio errado y me puede llevar a ciertas consideraciones erradas, ¿ya? O por ejemplo, yo necesito mirar si es necesario mejorar la infraestructura, la superficie, y si me dice que el nivel de servicio es bueno, puede que yo aplace eso y se genere un deterioro mayor en la vía. Entonces, uno tiene que ser muy consciente que en el análisis operacional se requiere mayor precisión, tomar las medidas con mayor precisión. Otra puede ser en el análisis de diseño de proyecto. Aquí es mucho más fácil, entre comillas, porque muchas veces resulta que cuando uno toma una decisión, esa decisión puede afectarlo de tal forma que le aumenta los costos, ¿cierto? Desde el punto de vista económico se vuelve inviable. Como hay un ejercicio que les presento, que yo se los mando para que ustedes lo revisen, porque lo hizo un trabajo que hizo una estudiante el semestre pasado muy bueno, donde tenía que hacer una vía y ella decía, o bueno, le dicen, no, vamos a hacer una vía que sea a nivel D. Ah, bueno, listo, nivel D. Y resulta que cuando le dicen, bueno, lleva 4 carriles, 2 carriles en cada calzada. Ah, listo, cuando hace la evaluación del nivel de servicio, le da un resultado de que con 2 carriles de cada lado, o sea, con 2 calzadas, 2 carriles, le queda en nivel D, en nivel E. Uy, ¿cómo así? No hay cómo darle nivel D. Entonces dice, bueno, ¿y qué tal si le metemos un carril más? O sea, imagínense, ya no es de 2 carriles por calzada, sino de 3 carriles por calzada, 6 carriles. Imagínense la inversión económica alta. Y cuando lo hace así, no le da D, le da C, ¿ya? Entonces, con uno no cumplo y con el otro cumplo mucho, o sea, me vengo muy acá, entonces me tengo que empezar a... Bueno, el ejercicio no termina porque uno dice, bueno, lo dejo en C, con 6 carriles tengo el dinero para hacerlo, tengo la proyección, tengo todo, ¿no? O me toca empezar a manipular los datos para que vuelva a dejarlo en D, ¿ya? Eso le ocurre a uno cuando está en análisis de proyecto. Y el otro es cuando estás en planeamiento. Entonces, en planeamiento es cuando ya se van a hacer unas estrategias a largo, normalmente son a largo plazo, ¿ya? Entonces se presenta un sistema, se planea un sistema lineal como un sistema vial como el que yo les mostraba de las fotos esas antiguas de Bogotá, les mostraba hace 15 días, donde uno veía que la autopista era un potrero, pasaba ahí, finca al lado, finca a la derecha, finca a la izquierda, pero hoy día el desarrollo económico y todo lo que comunica, pues sí fue pensado a futuro. Y miren que esas fotos eran del año 60, 70. Entonces, hoy día, 50, 40 años después, se están viendo los frutos de la planeación que se hizo de cómo hacer para destrabar el flujo de la ciudad por unas vías grandes, amplias y con todas las especificaciones que mejoran una buena movilidad, una buena movilidad. Entonces, en planeamiento también es importante la definición de los niveles de servicio. Nosotros luego llegamos a las carreteras de 2 carriles. Yo les coloqué al final de la clase las carreteras de 2 carriles. Les mostraba, ¿cierto? Que una carretera de 2 carriles no es más que una calzada que tiene un sentido de ida y un sentido de regreso, ¿ya? El problema es que allí hay curvas y en las curvas pues no se pueden dar rebases. Y otro problema es que hay colas de vehículos que pues impiden posiblemente los adelantamientos. Eh, Posiblemente por los problemas de visibilidad. Estas vías pues nos acompañaron mucho tiempo, miren que hasta hace yo digo unos 10, 12, 15 años que empieza a hablarse aquí en Colombia de las dobles calzadas rurales, que habían dobles calzadas en ciudades que para el manejo de grandes flujos de volúmenes de vehículos. Y estas pues tuvieron su boom, ¿sí? Y aún siguen siendo muy importantes en Colombia. Entonces, ¿qué hace uno? Uno mira, bueno, ¿cómo se mide la calidad de servicio de estas vías? La velocidad de viaje, la velocidad media de viaje, que es la velocidad
tomada a partir de la diferencia en distancia, ¿cierto? La diferencia de un punto a otro, la distancia recorrida entre el tiempo, incluyendo los problemas que tenga el tránsito, ¿ya? De los vehículos que están en ambos sentidos. Y el otro es eh, el tiempo consumido en seguimiento. O sea, yo voy y llevo un vehículo delante. Hay una teoría que se llama la teoría del seguimiento vehicular, que es la que a veces uno sufre de ella, es como un mal, que yo voy detrás de un vehículo y yo digo, no, yo no puedo ir detrás de otro vehículo, y lo adelanto. Y cuando voy sin nadie adelante, yo digo, alguien debe ir allá adelante, voy a darle más rápido, voy a irle mayor velocidad para alcanzarme el que vaya adelante. Entonces yo, cuando llego y encuentro otro vehículo más allá adelante, y entonces me toca ir detrás de él, siento satisfacción porque mi teoría era real. Yo dije, claro, más adelante había alguien. Y en ese momento pienso, a mí no me gusta ir detrás de nadie. Y me lo adelanto. Y cuando estoy otra vez adelante, ya adelanté y no tengo a nadie adelante, otra vez digo, allá adelante debe haber alguien. Y le doy más rápido para llegar y correr. Eso se llama la teoría del seguimiento vehicular. Las personas se desesperan porque siempre quieren ir delante, ¿cierto? Cuando están detrás y cuando van delante quieren buscar al que iba adelante. Y eso genera que quieran andar a mayor velocidad. Entonces, las carreteras se pueden clasificar en dos tipos. Uno es el tipo de carretera donde son arterias, son normalmente vías interurbanas o rurales, que, que pueden manejar grandes velocidades, ¿cierto? Pertenecen a la red primaria y tienen unas condiciones geométricas que son muy buenas. Hay unas de clase 2 que son las que los conductores no esperan viajar a grandes velocidades. Y entonces en estas vías, pues normalmente son de terrenos montañosos escarpados, donde las velocidades son relativamente medias y los viajes son cortos. Como la gente no va a un viaje largo, no necesita andar a grandes velocidades, porque las diferencias en tiempo no van a ser tan altas. Las condiciones base, pues las que habíamos mencionado, ¿cierto? Las condiciones bases de que el ancho de carril sea de 360, de que la berma esté en 360, de que no haya tramos de rebase restringido, los vehículos deben ser livianos, la distribución debería ser 50-50, no debería haber restricciones para giro o vuelta izquierda y el terreno es llano. O sea, todo esto es lo ideal, pero con lo ideal no se puede, no siempre se va a tener. Entonces, lo que vamos a mirar es cómo van a cambiar los niveles de servicio a partir de estas imágenes. Cuando los vehículos están, pocos vehículos, flujo libre, ¿cierto? Y muchos vehículos se baja la velocidad. Ojo, sumado a las características físicas de la vía. Entonces, uno puede hacer una descripción de los niveles de servicio. El nivel de servicio A, eso nos dice, la gente puede viajar a la velocidad deseada, velocidad flujo libre, siempre y cuando no rebase la velocidad de permitida. La frecuencia de rebase no ha alcanzado la demanda, o sea, todo el que quiere rebasar, rebasa. ¿Ya? Y los grupos de 3 o 4 vehículos, que son los de van siguiendo uno tras del otro, no son muy comunes. En términos de flujo, pues podría decirse que estamos cercanos a 500 vehículos livianos por hora, 490. ¿Ya? Yo les decía, normalmente los ejercicios nos dan 2100, 2300, 2500 eh, vehículos como capacidad. Acá tenemos 500, o sea, tenemos la cuarta o quinta parte de la capacidad de los ejercicios que hemos revisado. Nivel de servicio B, ya el flujo aumenta, llegamos a unos 780, 800 vehículos livianos por hora, ¿cierto? Ya la demanda en las rebases es más significativa, ya se ve el vehículo que está atrásito y quiere adelantar, se ven las primeras agrupaciones, ¿cierto? Grupos de vehículos que se van incrementando a medida que aumenta el número de vehículos que van entrando a la vía. En un nivel de servicio C, este nivel de servicio, pues ya podemos decir que llegamos a unos 1200, 1190 vehículos en ambos sentidos, ¿cierto? Eh, ya estaríamos hablando de casi la mitad de la capacidad, de acuerdo a los ejercicios que hemos realizado. Con el incremento de flujo, entonces ya los aumentos se van formando más colas, que se mantienen más porque ya las zonas de rebase no van a ser suficientes. Y los vehículos empiezan a tener restricciones para realizar cierto tipo de maniobras, lo que hace que la velocidad baje y se vean esas colas de carro en ese tipo de vías nivel C. Llegando al nivel B,
ya el flujo se vuelve inestable. Entonces ese flujo inestable empieza a darse que las dos corrientes de tráfico opuestas empiezan a operar separadamente. O sea, vienen cargas vehiculares de ambos lados, lo que implica que la maniobra de rebase se va a volver casi imposible, porque cuando uno quiere rebasar, viene un vehículo. Pero muchas veces no va a ser posible por la presencia de vehículos o por la presencia de curvas o este tipo de situaciones. Eso quiere decir que la demanda, o sea, los que quieren rebasar, son más que los que pueden hacerlo. Luego llegamos a un nivel de servicio C, nivel de servicio E, donde debemos primero definir que en un carril, en una calzada de dos carriles, normalmente la capacidad está en 3.200 vehículos por hora en ambos sentidos, lo que implica que por sentido debería ser aproximadamente 1.700 vehículos. No es lineal, 1.700 por 2 da 3.400, pero en total 3.200. ¿Por qué? Porque no necesariamente se dice que idealmente se pueda mantener el 50-50. ¿Ya? O sea, por carril 1.700 es una buena cantidad. Se pueden dar movimientos de vehículos lentos, se pueden dar interrupciones, se va alcanzando la capacidad y las condiciones de rebase van a hacer que sea tan inestable que las velocidades van a fluctuar entre velocidades bajas y muy bajas, ¿ya? Tal vez alcanzándose en algunos momentos cercanías a las velocidades medias. Y por último tenemos el nivel de servicio F. Ese es un flujo descongestionado. Los vehículos que quieren rebasar superan significativamente los que pueden rebasar y los volúmenes o los flujos empiezan a bajar puesto que la concentración de vehículos hace de que no puedan pasar por el punto de control. Eso hace que, perdón, esto. Eso hace que sea más complicado el flujo de esos vehículos. Entonces, a la capacidad y nivel de servicio de esas carreteras se tiene una metodología que es colombiana, es adaptada del HCM, en realidad es adaptada del HCM 2000, porque fue antes de que se hiciera la actualización ahora, pero funciona en gran medida. Se puede decir que la clave está en que cuando yo tengo una vía rural de dos carriles, el rebase se hace si existe una visibilidad, una buena visibilidad, que tenga rectas, que tenga tramos en los cuales se puede hacer esa maniobra. Normalmente estas carreteras pues han sido mejoradas con lo de las dobles calzadas porque ellas no manejan altas velocidades. Manejar altas velocidades en este tipo de carreteras es complicado porque hay diferentes tipos de vehículos, hay carga pesada y eso obliga a pensar a que no podrían manejarse ese tipo de velocidades. Y como la velocidad es una de las medidas, ¿cierto?, que implica la valoración de las carreteras, pues no podríamos pensar en que esos niveles sean altos o muy altos cuando las velocidades están restringidas. Entonces, se tienen en cuenta dos cosas, principalmente. Una que es la velocidad media de recorrido, que era la que ya mencionábamos, que representa directamente la movilidad. Y entonces va a ser la distancia recorrida dividida entre el tiempo, ¿ya?, de recorrido de los vehículos que han circulado, pero en diferentes sentidos, o sea, diferentes sentidos, los que van y los que vienen. Y el otro es la utilización de la capacidad. Entonces, eso es conocido como grado de saturación, que es una de las preguntas que habíamos hecho en algún parcial que decíamos, bueno, y si la capacidad es 2.000 y hay 500 vehículos, ¿cuánto es? La capacidad está en el 50%. Ese tipo de valoraciones son muy importantes porque me permiten definir cómo se está comportando la vía. Aquí tenemos un resumen de las características ya como que traídas aquí a lo que se pensó aquí en Colombia. Entonces decimos que las velocidades deben ser de 90 km/h o más.
carriles de 365, ver más de 1,80 o más, que no haya provisión al adelantamiento. Eso es como tener una recta donde siempre se pueda eh, adelantar. No se deben tener vehículos pesados. La distribución direccional debería ser 50-50, los que van igual a los que vienen. No habría restricciones para giro izquierdo, ¿no? Yo siempre podría girar. Y deberían definirse en terrenos planos. Miren todas estas condiciones. Como estas condiciones son las ideales y no se pueden dar, entonces aparece la formulita que les habíamos mencionado, ¿cierto? En la cual, la voy a buscar, en la cual como no se pueden tener esas condiciones ideales, se hace esto. Se hace esto, que es tomar una condición base, que son las que hemos mencionado, y se van a ajustar por medio de unos factores. ¿Para qué? Para poder llegar a la condición prevaleciente o la condición existente. Entonces, ¿la metodología qué dice? La metodología me dice que aquí. Dice que yo voy a tener en cuenta que debo partir de una capacidad inicial que está definida en 3.200, que es la que hemos definido como la capacidad ideal. 3.200 vehículos livianos en ambos sentidos por hora, o por hora en ambos sentidos. Y voy a calcularla en términos de los vehículos reales que tengo. ¿Teniendo en cuenta qué? Teniendo en cuenta la pendiente. Entonces aparece un factor FP, que es el factor por pendiente. La distribución de tránsito por sentido, entonces aparece el FD. El ancho de carril y berma, aparece el FCB. Y la presencia de vehículos pesados, que es el FP. Con eso entonces, yo voy a hacer el cálculo de la capacidad prevaleciente. Haciendo esto. Tengo la capacidad ideal, y esa capacidad ideal la voy a afectar por factor de pendiente, factor de distribución direccional, factor de carril y berma, factor de pendiente. Y al final voy a tener una capacidad que es la capacidad para la hora, que está aquí. ¿Ya? Hay una tablita, una plantilla, no sé si algunos la conocen, que permite trabajar esta parte. Entonces, yo la voy a buscar. Aquí. Aquí está. Voy a compartir toda la pantalla. 32. Hoy tenemos baja presencia de estudiantes, nomás hay 32. Aquí está. Entonces miren, esta es la plantilla. Esta es de Efraín Solano, si no estoy mal. Él ha colaborado bastante desde la Universidad del Cauca con esta serie de plantillas y de monogramas que sirven para hacer ciertos... que sirven para hacer ciertos cálculos mucho más rápidos. Estaba sonando mi celular. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un tramo, ¿cierto? Aquí tengo las descripciones de cuál es el tramo, el sector, el nombre. Por acá tengo unas características que son las características que yo debo tener para poder ingresar la información. Y entonces, a partir de esa información, lo que uno hace es entrar a las tablas y hacer los cálculos, hacer la revisión de los factores para hacer el cálculo final. Entonces me dicen, tengo un terreno ondulado, hay una pendiente de 3.5, hay una longitud del tramo a evaluar de 2 kilómetros, el ancho del carril es
365, el ancho de Berma es un 80, y el radio de la curva más cerrada es 200, con una deflexión de 35. El porcentaje de zonas de no rebase es 50. Estas son informaciones que pues, fácilmente uno puede conocer, sobre todo con lo que maneja en vías 1. Luego aparece uno que ya es como de vías 3, que es el IRI. El IRI es el índice de rugosidad internacional. Es un parámetro que mide la calidad de la superficie pavimentada. Entonces, normalmente un IRI de 1 a 3 es bueno, de 3 a 6 es medio, es mayor que 7 es regular. Si no tengo valores del IRI, pues aquí me permite también trabajar con el área afectada o con el nivel funcional. Normalmente con el IRI uno tiene una información bastante aproximada. Además tengo la distribución por sentido, o sea, lo que les decía, no es una distribución 50-50, sino que aquí tengo 50 que van y 40 que vienen. La composición vehicular, miren que por eso uno primero ve composición vehicular, porque aquí tengo 84 de autos, 4 de buses y 12 de camiones. Todo eso me da un 16% de vehículos comerciales. Era otra de las preguntas del ejercicio taller, del parcial. Los comerciales son los buses y los camiones. Transporte de pasajeros, transporte de mercancías. El volumen por sentido, que es volumen de vehículos por hora, es el flujo horario, 300. Tasa de crecimiento anual, pues puede estar entre 2 y 3% en condiciones normales. Y el año de análisis normalmente son 5 años. Se puede hacer a un año, pero es muy pronto, 10 años tal vez muy tarde. 5 es un buen dato. Entonces aquí aparece, miren, la capacidad ideal es esta, 3200. ¿Ya? Y la capacidad, el factor por pendiente, me dicen que es 0,95. ¿De dónde sale ese factor por pendiente? ¿Ya? Entonces, yo voy a ir acá a la tabla, ¿sí? Y tengo esto. ¿Sí? Entonces me dicen que la pendiente es de 3.5. Vamos a recordar el ejercicio. Aquí está bien. Pendiente 3.5, longitud del tramo 2 kilómetros. Yo tengo una tabla. La tabla originalmente no está partida. Yo lo hice adrede para señalar que el tramo de pendiente es 3 y 4 es 3,5. ¿Ya? Y que la longitud de la pendiente es de 2 kilómetros. Aquí está. Entonces yo trabajo en esta franja y busco el valor medio entre estos dos. Como aquí tenía 0,96 y aquí tengo 0,94, el valor medio del factor es 0,95. Miren aquí está. Por eso aquí aparece 0,95. ¿Ya? Hay un factor por distribución direccional. Entonces yo busco acá distribución direccional. Aquí está. Distribución por sentidos, 60. Si tengo 60, quiere decir que el otro lado va en 40. Entonces, 60-40. Me dicen que lo debo hallar en la tabla 2. Esto es otra aclaración. Este que dice tabla 2, como este fue hecho por otra persona, en el documento base que uno maneja es tabla 4. Si no estoy mal. Entonces yo me voy a ir aquí. Aquí está. Tabla 4. Factores de correlación FD. O sea, no busquen por el nombre de la tabla, sino que busquen esto. El factor. Entonces miren que aparece aquí el 60-40. ¿Ya? Otra vez, la tabla trae 0, 20, 40, 60, no trae 50. Como no trae 50, entonces yo hago la separación, ¿cierto? Y entre 40 y 60 voy a tener la interpolación para buscar 50. Y si acá tengo 8,7 y acá tengo 8,6, aquí sería 8,65. Entonces el factor FD por factor FD por capacidad, perdón, es 0,865. O sea, acá yo busco acá y tengo 0,866. Alguien dirá, no, pero es que era diferente. No, lo que pasa es que esta plantilla que es de Excel tiene una macro donde los valores ya fueron calculados con todos los valores con muchas más cifras decimales. Entonces eso hace que, que vayamos encontrando algunas diferencias pequeñas, ¿cierto? Factor de carril y Berman, entonces vamos a buscarlo aquí. Voy a buscar factor carril y Berman, aquí está, miren, FD. Aquí está, factor carril y Berman. Entonces yo lo voy a copiar, control C, voy a venir acá, control V. Listo. Miren que decía tabla 15.
tabla 3, pero realmente es la 5. Entonces, llego acá y me dicen, ancho de carril, 365. Ancho de berma, 180. Entonces, ¿qué significa eso? Que con 180, está muy grueso, muy verde, y con 365, el valor correspondiente debe ser 1. Yo voy acá, aquí está, factor carril de berma, 1. ¿Ya? Y por último, me faltaría el factor por presencia de vehículos pesados. Entonces, ese factor de vehículos pesados en la tabla 6, voy a ir acá. Aquí. Entonces, miren, aquí está FP. ¿Qué me dice? Que la pendiente ascendente es de 3.5%, o sea que va a estar entre 3 y 4. Aquí sí quiero que me sigan con mucha atención. Voy a estar entre 3 y 4. La longitud del tramo en pendiente, que es esto, es de 2 kilómetros, o sea que es 2 kilómetros, o sea que me sirve esta franja de aquí, esta línea, y esta línea de acá. Y luego me dicen que el porcentaje de vehículos pesados, recuerden, es 16, miren que aquí está, 4 de buses y 12 de camiones. Entonces, está aquí entre 10 y 20, que estaría 16. Entonces, yo voy a trabajar en esta franja de aquí. ¿Qué hace uno? Pues uno dice, bueno, para 3.5 aquí, de 3 y 4, con 2 y 2, yo tengo 0.87 y tengo 0.83. Miren aquí. ¿Qué pasa? Que para 10% de vehículos pesados, el factor es 0.85. ¿Ya? Porque lo calculo entre 0.87 y 0.83. Luego, para 20%, voy a tener 0.83 y 0.79. ¿Qué significa eso? Que el valor medio entre esto, porque es 3.5, sería 0.805. Entonces, para 10% me da 0.85 y para 20% me da 0.805. Pero ¿qué pasa? Yo estoy buscando ese entre estos dos, 16. Entonces, entre esos dos, el 16, ¿cómo lo puedo hallar? Pues si ya yo tengo esto, yo podría decir, bueno, lo puedo hacer aquí fácilmente. Yo puedo decir que, digámosle salto, escalón, no sé cómo le quieran, salto, o escalón, o Profe, disculpe, no le entendí cómo sacó el 8. ¿cómo saqué qué? El 805. Ah, bueno, vamos a buscar el 805. ¿De dónde salió? Yo No, reviso aquí. Profe, ¿dónde podemos encontrar esta tabla, profe? Yo te la paso ya, Víctor, yo la tengo, pero Víctor la pasó por WhatsApp, yo se las cargo. Ya se las cargo. Les explico esto y les cargo la tabla. Entonces, miren, aquí tengo 3 y acá tengo 4. ¿Ya? Aquí tengo 3. Voy señalando porque es que la imagen es muy mala. O sea, realmente la tabla no es la mejor versión. ¿Ya? Hoy es el día de hoy. Entonces, aquí tengo 3 y tengo 4. Como tengo 2 kilómetros, miren que aquí tengo 2 kilómetros, y acá tengo 2 kilómetros, yo voy a buscar el valor para 20. Aquí esta me da 0,79 y este me da 0,83. ¿Ya? Entonces, para hallar este, ¿qué digo? Yo voy a decir que para 20, para 20% es igual a qué? Es igual a el límite superior, 0,83. 0,83. Más, porque es el promedio, 0,79. Y esto lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto me das? Más 81.
81. 0,81. Ah, entonces, igual 0,81. Listo. Acá tenía 805, bueno, da 81. Así lo tengo. ¿Ya? Luego, tengo 0,85 y 0,81. Vamos a corregir esto. Ahí. ¿Qué pasa? Que me están diciendo que es 16. ¿Cómo hago yo si el de 10 es 85 y este es 81? Entonces, entre ellos hay 4, ¿cierto? La diferencia entre ellos es 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo lo dividiera entre 10, me daría 0,4. ¿Ya? La diferencia es 0,04. Si lo divido entre 10, me da 0,004. Como voy a tomar 6, me tocaría subirle 24. ¿Ya? Y 24 más 85 me daría 0,820. Vamos a hacerlo aquí. Entonces sería 0,85 menos 0,81. Yo lo voy a hacer de una forma, usted lo puede hacer de diferente forma. ¿Cuánto me da eso? Me da 0,04. 0,04. Como de 10 a 16 hay 6 espacios, o de 20 a 16 hay 4 espacios, yo escojo uno de los dos. Yo puedo decir, bueno, voy a coger 4, entonces voy a multiplicar 4 espacios por 0,04. Ojo, lo estoy haciendo de una forma que ustedes lo pueden Profe, hacer. Dime. a mí me da 0,004. Ahí en la Profe, diferencia falta un 0. falta un 0. Siento. Sí, claro, tienes toda la razón. Sí, me faltó un 0. Pero lo podemos corregir. Podemos hacer magia. Así. Sí, profe. Bueno, entonces me dio 0,016. Entonces, para yo hallar este 16, ¿qué debo hacer? Yo debo entonces sumar 0,81, ¿cierto? Más 0,016. ¿Cuál es el 81? Este. Y miren que de 81 a 85 va subiendo. ¿Cuántos espacios hay de 20 a 16? 4, aquí están. 4 espacios de 0,04 a 0,016. Si le sumo 0,81 a este 0,06, me está dando entonces 0,826. Ahí está. Profe, así mismo da por interpolación. Es que estamos haciendo una interpolación. Esto es una interpolación, solamente que lo O sea, hacemos aquí lo como... Señores, sí, o sea, lo digo es online, o sea, no manual, sino como tal digital. sí, claro, pero recuerda que mi teoría dice que yo algún día lo debo hacer a mano. ¿Ya? Sí, claro, Porque uno debe, o sea, mejor dicho, yo estoy en una obra, tengo que hacer algo y no tengo el computador, se me descargó el celular. O sea, yo vuelvo a ser una persona, un ser humano desarmado, solamente con la cabeza y un lapicero y un lápiz. Y puedo hacer esto. Entonces, bueno, por hacerlo aquí. 0,826, ¿cierto? Me voy acá, 0,826. Entonces aquí tengo la capacidad ideal, multiplicando este por este, por este, por este, ¡pum! Entonces, para que vean cómo se hace, de dónde sale. Y luego, para hallar el nivel de servicio, entonces se calcula la capacidad en 5 minutos, ¿cierto?
es la capacidad máxima que se puede dar, y se tiene en cuenta el factor horario pico. Este es el factor horario de máxima demanda, factor pico horario, es lo mismo. Hay una tabla también de donde se puede sacar. Y empiezo a ver lo del nivel de servicio. Para arrancar el nivel de servicio que hago, yo debo tener una velocidad ideal, de acuerdo a las características. De acuerdo a la tabla 8, que dice aquí que es la 674, entonces yo voy a ir a esa tabla. Es la única que voy a buscar ahora. Tabla 8, aquí está. Vamos a copiarla para poder ampliarla acá en Paint. Entonces yo miro las características. ¿Qué me decían? ¿La vía cómo era? La vía era de una pendiente ascendente de 3,5. Entonces, si era de 3,5, yo debería buscar aquí entre 3 y 4. ¿Cierto? Y me dicen, la vía tiene una longitud dependiente de 2. Entonces, aquí debería buscar aquí. Se me perdió. Entonces, me perdí. Aquí ya lo relleno. 2, longitud de la pendiente, que estaba confirmando y no veía el valor. Aquí está, 2, este era el que les quería mostrar. Y está entre 3 y 4, 3,5. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo aquí 76 y 72, el valor medio, que es el que realmente yo voy a tomar, es el valor entre estos dos, que sería 74. O sea, todos van a ser interpolación. Entonces, yo voy a ir acá y voy a mirar que cuando vaya a buscar la velocidad base es 74. ¿Ya? Ese 74 lo debo multiplicar por un factor de utilización, ¿ya? Que también sale una tabla. Ahí tendría una velocidad 1, que es esto, 72. Esa velocidad 1 también la voy a afectar por la superficie, que es donde está lo del IRI que les estaba mencionando, y por otra vez el factor de carril y Berman. O sea, otra vez en el sentido de que también influye para el nivel de servicio. Y me da una velocidad 2, que es esta velocidad de 70,57. Esa velocidad 2 yo la voy a afectar por la presencia de vehículos pesados, ¿ya? Que es el FP, pero el FP es igual al FP1 por el FP2. También está en la tabla. Multiplicado por este B2 que ya yo tenía acá, me da B3. Cuando tengo B3, si B3 es menor que la velocidad en la curva más cerrada, perdón, la BC es menor que la tabla 12, no hay problema, ¿cierto? La tabla 12 que sería la tabla 14, entonces me voy aquí a la tabla 14. Perdonen que se tengan de dos, aquí está. La tabla. En esta tabla que voy a encontrar los factores de corrección. La tabla. Perdón, ¿qué es esto? Tabla 14. Ah, esto. Entonces me dicen, radio de curvatura. Entonces volvemos aquí. ¿Cuánto es el radio de curvatura? 200. Me voy acá. Radio de curvatura 200. La velocidad es 66. ¿Ya? Entonces yo comparo. Esta es la velocidad en la curva más cerrada. Y esta es la velocidad que me da en el tramo. ¿Ya? Esta velocidad debe ser menor que esta. Si ocurre eso, entonces yo voy a decir que esta es la velocidad con la cual voy a entrar a buscar el nivel de servicio. Miren que si esta es menor, es aquí. Y voy a entrar a la tabla, que es la tabla número 15, esta.
Y entonces, miren cuánto me da la velocidad. La velocidad me da 57,72. Y el terreno era ondulado. Miren acá. El terreno es ondulado. Entonces yo entro a la tabla y digo, terreno ondulado. Otra vez voy a entrar en esta franja de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto me dio la velocidad? La velocidad me dio 57. Si me dio 57, yo voy a tomar este valor de aquí. Como me dio ondulado 57, nivel de servicio, entonces es C. Y miren que automáticamente él me dice que el nivel de servicio es C. ¿Ya? Yo les voy a pasar esta tabla y les voy a pasar el otro. Y les voy a mandar unas diapositivas, que son estas, que son las del HCM. Este es un ejercicio utilizando el HCM con varias calzadas. Entonces, estos dos archivos se los voy a mandar ahora por WhatsApp para que los tengan. ¿Alguna pregunta? Profe, mire, una pregunta, disculpe, ¿usted subió estas diapositivas a Moodle? O sea, no esta de fondo negro, sino la normal, la azul. No estoy seguro, pero si no también la subo ahora. Pero esta se la voy a mandar por WhatsApp. Esta porque esto lo entregan en las especializaciones y eso. Entonces no lo puedo colocar como trabajo de la universidad, sino que esto es algo que Efraín lo regaló. Pero yo necesitaría un documento escrito por él para que él se las comparta. Yo sé que él no tiene ningún problema porque él la hizo él hace las cosas y las entrega con mucho cariño, digo yo. ¿Ya? Esto se las voy a compartir yo a ustedes. Y les comparto estas que son las que me hizo Liliana González el semestre anterior, muy explícitas, muy buenas, para que ustedes las revisen. ¿Alguna otra pregunta? Lo de las tablas, sí les digo, toca entrar, cacharrearlas. Sé que sería bueno que yo les mando el ejercicio este en Excel, les mando el documento base y ustedes empiezan a mirar, así como hicimos aquí las interpolaciones, cómo hacerlo, por qué me dio, ¿ya? Esa parte es importante. ¿Alguna pregunta? Profe, yo sé que de pronto no le gusta esta dinámica, pero sería posible que en la próxima clase el ejercicio que realice lo pueda grabar. Yo le digo a este o cuál, no sé cuál. No, o sea, el ejercicio que vayan a realizar, la realidad sería repasarlo. Dale, yo le voy a decir a Víctor Giraldo, porque a mí se me pone muy lento, él tiene una forma, ahí he encontrado un apoyo grande con él. La clase normalmente es igual, muy parecido, ¿ya? Yo le voy a pedir a él los vínculos de los ejercicios de la clase de hoy, de lo que hicimos hoy, para que ustedes lo puedan mirar. Él los está montando en YouTube. Profe, Vale. profe, el canal de él se encuentra con su nombre. Yo en personal estoy dando otras materias con él y estoy suscrito simplemente porque ahí estuve en la clase, entonces me ahorra grabarlas. Entonces, Oye, ¿por qué no le has dicho eso? se puede buscar como Víctor. No, es que a mí me habían dicho, o sea, de este grupo, no me acuerdo quién fue, de que simplemente con escribir vía 2 en YouTube ya aparecían las clases grabadas. Y yo, bueno, aleluya. Yo no sabía, no sabía. Bueno, esas clases están en YouTube hace rato. A buena hora lo vas a decir hoy. No, pero es importante entonces que entren, si no yo le digo a él para que me dé el vínculo y yo se los comparto, no hay ningún problema. Por ahí me compartió, se los voy a compartir. Es que él es como muy piloso en eso de las... Yo le digo a él que pare bola porque a veces yo no sé ni dónde anda. Aquí les voy a compartir. Les voy a compartir hasta el HCM que ya me lo mandó. ¿Qué es eso? Soy bien necio. ¿A dónde fue? ¿No estamos en clase con ustedes? Me perdió. Dios mío, aquí está.
Ahí les estoy compartiendo. Está el HCM, está el ejercicio de niveles de servicio, está la plantilla de Excel. Ya, todo. Ahí lo pueden mirar, lo pueden descargar. Recuerden descargarlo, creo que esos, cuando son muy pesados demoran pocos días, creo que 15 días a veces. O si él lo borra de su base, pues también se borra. Entonces, pues yo por accidente lo vaya a borrar también. Traten de descargarlo y lo van teniendo allí. Bueno, señores, 10 de la mañana, creo que algunos tienen clase. Quedamos así. Por favor, revisen la información de la plantilla. No se vayan a quedar a que el día del parcial, no, ya, yo tengo la plantilla, no. Revísenla bien a ver cómo se puede cacharrear. Y me cuentan en la próxima clase. Sería el día miércoles. El miércoles ya definimos que el parcial debe ser el 14, pero bueno, el miércoles lo defino porque tengo que mirar algunas cosas. Que sería el lunes 14 de diciembre, el final. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Vale, listo, se cuidan.